A la par del secuestro de mi hermano, tuve una ruptura muy significativa. Esta me había tocado con un hombre muy violento. ¿Cuántas veces hemos vivido secuestros? Queremos renunciar a un trabajo y no podemos. Queremos terminar una relación y no podemos. Como si estuviéramos secuestrados, pero no real, sino emocionalmente. Y entonces eso me llevó a trascender espiritualmente y a recorrer este camino, cada historia de nosotros. Si agarramos esto bonito, ¿no? O esto de aprendizaje, quizá ahí tenemos las perlitas que nos permiten trascender muchas cosas en nuestra vida. O te tocan a alguien como tus hijos, como tus hermanos, pues rebasa cualquier esfera. Por eso dicen que hasta de las pruebas más difíciles terminas aprendiendo. ¿De dónde se sacan fuerzas, Nangeli, para negociar la vida de alguien que amas? Había dos posibilidades. Nangeli, dile a la gente qué te llevó de la psicología a la espiritualidad. Dicen que para pasar a la espiritualidad tienes que trascender primero en tu vida y en tu historia, ¿no? Fíjate que el capítulo y en mi vida fue a partir de un secuestro que tuve. Obviamente que mi hermano tuvo un secuestro. ¿Qué? Entonces a mí me tocó negociar ese secuestro y a partir de ahí pasaron muchas cosas y quiebres, ¿no? Primero emocionales y después eso me llevó justo como a trascender muchas cosas internas, externas y espiritualmente. Y justo a la par del secuestro de mi hermano, tuve una ruptura muy significativa porque además de las otras que eran, podríamos decir, normal, esta me había tocado con un hombre muy violento. Entonces fue muy complicado para mí. Una, por ser psicóloga, de repente tú dirás, ¿cómo? Si eres psicóloga, ¿no? Porque, o sea, si no te pasó de chavita, ¿cómo? Entonces yo les digo que la dependencia emocional no distingue ni clase social, ni género, ni profesión. Y entonces eso me ayudó a trascender justo mi historia, a poder compartir con más personas de cómo salir de estos. Ese momento fue un secuestro real, pero ¿cuántas veces hemos vivido secuestros de queremos renunciar a un trabajo y no podemos? Queremos terminar una relación y no podemos, como si estuviéramos secuestrados, pero no real, sino emocionalmente. Y entonces eso me llevó a trascender espiritualmente y a recorrer este camino entre certificarme, entre revisar, ¿no? Cómo, por qué había pasado todo esto y elegido todo esto, a trascender un poco el trauma o postrauma que me había llevado al tema del secuestro de mi hermano y a rescatar técnicas y herramientas que justo aprendí en ese secuestro y que hoy dentro de todo lo que hago las aplico curiosamente, ¿no? Entonces de repente digo, híjole, ¿no? Creo que cada historia de nosotros, si agarramos esto bonito, ¿no? O esto de aprendizaje, quizá ahí tenemos las perlitas que nos permiten trascender muchas cosas en Claro. nuestra vida espiritualmente. Claro, y mira qué interesante porque eres una clara muestra de que todo el mundo tiene una historia detrás y a veces encuentras a la gente, a las personas y no somos tan empáticos porque desconocemos mucha de la historia y a veces no sabemos por qué alguien se comporta de cierta manera o no. Em, yo sé que todo esto que nos estás contando fueron episodios fuertes que hicieron estos quiebres que te convirtieron en la persona que eres ahora. Pero antes de pasar a todo lo demás, no quiero dejar pasar la oportunidad para preguntarte, ¿de dónde se sacan fuerzas, Nangeli, para negociar la vida de alguien que amas? Eso, el amor. O sea, el amor me hizo decir, o sea, había dos posibilidades. Una que se muriera, porque así fue. O sea, era como llegar a la gente y me decía, hay dos. Una es que la negociación se dé y salga tu hermano, u otra, que te lo entreguen en cachitos y se muere. Entonces, pues me prepararon para eso. En realidad, pues a contestar, pero aún con mis herramientas de psicóloga, pues por supuesto cuando tocas o te tocan a alguien como tus hijos, como tus hermanos, como, ¿no? Pues rebasa cualquier esfera. Entonces, Ujú, por supuesto que lo que me concentraba era como en tratar de hacer mi papel y curiosamente no meter emociones, porque si metía emociones, podía perderme y ujú. podía trabarme en la negociación. Entonces, lo que hacía era concentrarme solamente en la instrucción.
No o sea, fíjate algo importante. Creo que lo que me ayudó es no meterle más cosas. Si yo en ese momento de la negociación, Pedro, yo hubiera metido, no, ¿y qué pasa? Y es que mi mamá, y es que mi papá, y es que no voy a poder, es que no sé, nunca lo he hecho, hubiera perdido la negociación tal vez y mi hermano se hubiera muerto. Pero era concentrarme y focalizarme solo en una cosa, era una llamada. Y me decían, ¿puedes llorar? Ya lloraba y me decían, siguiente llamada, viene esto, y tú, ¿qué? Y entonces concéntrate. Y entonces en el momento de la llamada era contesta esto, di esto, y era focalizar es pasito a pasito. Y eso fue una experiencia, por supuesto, de vida, decir, concéntrate una cosa y después viene la otra y Claro, la otra. Porque claro. cuando le metes basura a tu cabeza, en lugar de ayudarte, a veces te arruina todo. Por eso dicen que hasta de las pruebas más difíciles terminas aprendiendo, ¿no? Y bueno, te agradezco también que nos hayas compartido esto. Vamos a pasar a algo que yo le llamo rápidas y curiosas. Es para que la gente conozca un poquito más acerca de ti. Primero, el mejor consejo que te han dado y quién te lo dio. Yo creo que el mejor consejo que me han dado es hazlo con todo y miedo. Ok, bien, me gusta. Y fíjate que tuvo que ver con el secuestro. Y entonces ese de hazlo con todo y miedo, eso me lo decía mi mamá. Hazlo con todo y miedo. Ya el miedo lo vas a resolver después, ¿no? Pero en el secuestro me decían, para todo hay tiempo hasta para llorar. Y en ese momento se me hizo como muy, como frío el asunto. Y entonces me dice, concéntrate en una cosa y después te concentras en llorar. Y yo decía, ¿qué? Pero ha sido muy funcional, porque eso permite que no te vayas tanto al drama, que dediques el tiempo para llorar y sacarlo, pero que no te dediques todo el tiempo a llorar. Y creo que esas dos, Ya, ok, llora tu duelo y lo que sigue, ¿no? Y y lo ponte en que sigue, acción. exacto. Entonces me decía, pero llora y ya después lo que sigue. Muy bien, bien. Libro favorito de Nangeli. Mujeres que aman demasiado, de Robin Norwood. Muy bien. Película favorita. Esa que te La hizo sonri- llorar. bueno, hay dos que me encantan, que es Come, Reza, Llama, y también la sonrisa de Mona Lisa. Ok, muy bien. Buenas recomendaciones. ¿Qué le encanta comer a Nangeli? Taquitos. ¿De qué? Taquitos, tacos de asada, tacos de pastor y O sea, de chiles lo que rellenos, sea, pero que sea taco. pero que sean taquitos. Ok, muy bien. ¿Tienes algún país favorito, alguna cultura o algún país que conoces o que te gustaría conocer? Fíjate que recientemente en febrero conocí Islandia y ha sido de mis países favoritos de mi vida. O sea, me fui en enero a Turquía y en enero, en febrero y en marzo estaba en Islandia. Y aunque obviamente era un contraste diferente, o sea, lo que vi en la naturaleza en Islandia fue para mí que en mi mente no lo había registrado. De repente estar en, no sé, 50 grados, 80 grados, no sé cómo, o sea, temperaturas Ujú. muy altas. Y al lado hielo, ¿no? -0. Entonces, de repente, ¿cómo hace esto la naturaleza, no? Bien. Entonces, para mí fue un país que me encantó, porque aparte era silencioso. La gente disfrutaba todo el tiempo de contemplar la naturaleza porque era espectacular, Pedro. Espectacular. Hasta para caminar, tú veías paisajes. Wow, bien, entiendo el punto. Sabes que me recordaste y me trajiste a la mente, me pasó algo muy parecido en Brujas, los Países Bajos. Ah, sí, sí, sí. Esos caminos en donde tú parabas y decías, "Guau, esto parece un cuadro". Es decir, el puente, el lago, las casas, las flores, Sí, o sea, parecía un cuadro pintado, ¿no? Y son de esos momentos en donde aprovechas para poder contemplar. Y bueno, espero que la gente que vive en estos países realmente disfrute al tener la oportunidad de ver todo esto y de tenerlo al abrir la ventana o al abrir la puerta.